El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y de la mano del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Oviedo queremos visibilizar a las grandes maestras del arte. Hoy os traemos a una gran artista del siglo XVI, una especie de influencer de la Europa del Renacimiento, que como buena influencer creó tendencia en el arte de su tiempo, la gran Sofonisba Anguissola. Tan moderna era Sofonisba que tenía hasta community manager. Sí, como lo oyes. El padre de Sofonisba, Amílcar Anguissola, se encargaba de saturar los buzones de reyes, nobles, artistas y demás familia, de forma que en las cortes del siglo XVI todo el mundo había oído hablar en algún momento de esa joven pintora de nombre extraño que dibujaba maravillosamente bien. De esta forma nació la leyenda de la joven Sofonisba. A dicha leyenda contribuía también el nombre de la pintora, porque lo de llamarse Sofonisba ya era raro hasta en el siglo XVI. Desde la generación de su abuelo, Aníbal, los Anguissola llevaban nombres de la saga cartaginesa, cosa que venía muy bien para romper el hielo en las aburridas reuniones cortesanas, en las que posiblemente lo más entretenido que se hacía era hablar del tiempo. Contar que el origen de tu nombre era el de una princesa cartaginesa te daba mucho caché, y cuanto menos te permitía demostrar que además de ser una gran pintora, eras una mujer con conversación y con mucha cultura. Ya veis que los Anguissola no daban puntadas sin hilo. Sofonisba nace en Italia, en Cremona concretamente. En esta época lo habitual es que las artistas fueran hijas de artistas y que éstas aprendiesen el oficio con su padre. En el caso de Sofonisba, su padre, Amílcar, no era pintor. Eso sí, tenía arte para dar y regalar. Amílcar supo reconocer enseguida el talento de su hija y decidió invertir en su formación como pintora. Y así, entre redes de influencia y buenos maestros, Sofonisba se nos planta en la corte española de Felipe II, acompañando a la nueva reina, Isabel de Valois, y convirtiéndose en una de las pintoras favoritas de la corte madrileña. ¿Pero qué tenían los retratos de Sofonisba para petarlo tanto en el siglo XVI? Pues una cosa que todavía hoy sigue triunfando: el Photoshop, que sí, que ya sé que lo del Photoshop no podía existir en el Renacimiento. Llámale Photoshop, llámale sacarte guapo en el cuadro. ¿A quién no le va a gustar salir bien en una foto? Pues sus majestades no iban a ser menos, y a falta de filtros de Instagram tenían a Sofonisba, a la que se le daba de maravilla aquello de la belleza idealizada, que consistía básicamente en sacarte monísimo en todos los cuadros. Y ojo, porque lo de salir bien en los retratos reales no era ninguna tontería, porque si ahora ligamos por Tinder, en el siglo XVI ligaban por retrating, y los príncipes casaderos enviaban sus retratos a las cortes en las que había princesas casaderas. Y aunque en esta época eran muy prácticos y el atractivo de una persona venía en función del número de títulos que acumulase, a nadie le amargaba un dulce, y si el caramelo en cuestión venía con un envoltorio bonito, pues mejor que mejor. Tanto gustaron en la corte los retratos de Sofonisba que monarcas e infantes encargaban copias de estos retratos a otros pintores de la corte, como cuando ahora pones esa foto de cuando tenías 20 años en los perfiles de todas tus redes sociales, que dices tú, para una en la que salgo bien, está la amortizo. En el siglo XVI, un buen retrato no solo debía mostrar el físico de la persona retratada, sino también su personalidad, su carácter, y en esto Sofonisba era una maestra. Pero si había un género en el que las artistas como Sofonisba se venían arriba, ese era el género del autorretrato. Pintarse a sí mismas les permitía trabajar con total libertad y llenar sus pinturas con mensajes destinados a las personas que las observaban. Vamos a prestar atención a un autorretrato de Sofonisba que hoy podemos disfrutar en una pinacoteca de Polonia, pintado en 1556, cuando la artista tiene tan solo 21 años. Sofonisba aparece pintando, orgullosa de su profesión, como nos demuestra al mirarnos directamente. A pesar de que habitualmente las mujeres solían aparecer enjolladas en las pinturas, Sofonisba aparece totalmente limpia de adorno, ni rastro de esa vanidad que se solía asociar a lo femenino. Quiere que la miremos como una persona que está pintando, como una profesional. Y para demostrarnos lo que es capaz de hacer, si os dais cuenta, nos está pintando en este autorretrato dos cuadros en uno. El primer cuadro es su autorretrato, en el que juega con la sobriedad y los tonos oscuros que tanto gustaban en la corte española. El segundo cuadro, el que está pintando, es una representación de la Virgen con el Niño, cargada de colorido, que muestra la nueva moda pictórica que se empezaba a imponer en la Europa de la época, el manierismo.
Toda una declaración de intenciones que desafortunadamente no impidió que el nombre de Sofonisba Anguissola cayera en el olvido. Algunas de sus pinturas se empezaron a atribuir a otros pintores que habían compartido estancia con ella en la corte de Felipe II. Otros simplemente se guardaron en los almacenes de los museos. Y sin pinturas que mostrar, el nombre de Sofonisba se borró de la historia. Hoy en día seguimos trabajando para que esta gran artista ocupe el lugar que merece, porque sin ellas el relato no está completo, porque la historia la hemos pintado entre todos y todas.